Buenas tardes. Nosotros somos una parte de todo lo que son los catequistas de aquí de la parroquia San Felipe de Jesús. Somos un aproximado de 40 catequistas y nosotros somos una pequeña parte, ¿sí? Ok. Nuestro compartir va a consistir en 2 sesiones. Una es hoy, que es 29 de agosto, y la siguiente es el 5 de septiembre, porque tiene una continuación, entonces para que lo tomen en cuenta. Bueno, aquí están mis compañeros. Pepe, Elvia, Citlali, Alicia. Bueno, y muchos otros más que están atrás de cámaras, nos están aquí apoyando, ¿sí? Ok. Bueno, en la sesión de hoy vamos a compartir con ustedes las bondades, porque así por idea de la señora Elvia, quisimos titularlo de esta manera: las bondades del proceso de iniciación cristiana que llevamos a cabo aquí en nuestra parroquia el día sábado, porque hay muchos espacios donde se da catequesis aquí en nuestra parroquia. Una es los domingos, que se le da a adolescentes y jóvenes. Otro es el espacio de prebautismales. Otro también es el espacio que se da a niños especiales, y eso es a veces, en ocasiones, martes o miércoles. Pero hoy, de manera particular, vamos a hablar del proceso de iniciación cristiana de aquí, de la parroquia, pero que se lleva a cabo los días sábados en los 3 sectores o 3 espacios donde se comparte. Un espacio es el sábado de 9 a 11 de la mañana, y otro es por la tarde de 4:30 a 6:30. Hay también otro espacio que está lejano aquí a la parroquia para poder acercar a las personas que están en la orilla del territorio parroquial, y es en la colonia Uyepac. Ahí también se comparte la catequesis en este proceso de 4:30 a 6:30. Entonces, pues queremos compartir con ustedes las bondades de ese proceso. Bueno, primero, nuestra parroquia, desde que llegó el padre Benjamín, el párroco, porque fue nuestro primer párroco, el padre Benjamín, comenzó un proceso aquí. Él llevaba a cabo, él al darse cuenta que año con año había una gran cantidad de niños que recibían los sacramentos de la Eucaristía, o sea, primera comunión, porque en ese tiempo aún la confirmación la recibían en catedral, y la podían recibir pues niños que a veces eran recién nacidos, o sea, en cuanto recibían su bautismo, corrían y eran confirmados ahí en catedral. Entonces, en ese momento, él pues se dio cuenta que cada año, en el mes de julio, recibían muchos niños el sacramento de primera comunión, y pues él aprovechó, como ya se hacía en otras diócesis, de llevar a cabo un proceso. En ese momento él llevaba los folletos, que son catecismos de la ONIR, y pues sí, o sea, cuando los niños terminaban o recibían el sacramento de la Eucaristía o primera comunión, inmediatamente se inscribían al siguiente grado, que era segundo, tercero, cuarto, y culminaban su catequesis hasta que llegaban al 6º. Bueno, entonces, cuando ya termina, se va de nuestra parroquia el padre Benjamín, pues ya después viene el padre Salomé. Él dura solamente 2 años, pero aún así se sigue llevando el proceso. Después del padre Salomé es el padre Cirilo, ¿sí? Y aún así se sigue conservando el proceso. Pero para esto, en el 2009 aproximadamente, la diócesis de aquí de León se dio cuenta que pues ya no era muy arraigado el vivir cristiano en esta diócesis. O sea, anterior no era una opción para un bautizado el asistir a misa, y pues tristemente es una realidad
que hoy, pues en ese tiempo, pues empezaron a descubrir eso, o sea que la gente bautizaba a sus niños e inmediatamente corría a catedral, pero para recibir confirmación, pero nada más lo miraban como un mero requisito, o sea, dicen los papás, ¿verdad?, para quitarme esa preocupación. Entonces no, los sacramentos son algo más grande y más profundo en la vida del cristiano. Entonces la diócesis se dio cuenta que ya no había una vivencia cristiana en las familias y que pues ya se estaba el participar todos los domingos en la Santa Misa y que pues ya no había un arraigo, ya los papás no son los papás que enseñan a conocer a Papá Dios, a enseñar a sus hijos las oraciones básicas. Entonces la diócesis se vio en esa necesidad de ver que pues era necesario en todas las parroquias, no unas las parroquias, se llevara un proceso de iniciación cristiana para tratar de, pues sí, de arraigar esos hábitos, esa vivencia cristiana. Entonces, a partir del 2010 se llevó a cabo, o se implementó en toda la diócesis el proceso de iniciación cristiana. Ahora, anteriormente se llevaba un proceso que se llama histórico pastoral, que es este orden de los sacramentos de iniciación cristiana: bautismo, Eucaristía y confirmación. Se llama histórico pastoral. Y al ver esta necesidad, que la gente solamente así como que venía solo a recibir sacramentos y no vivía de manera arraigada cristianamente, pues entonces ahora cambió ese orden para llevar a cabo el proceso y adoptó el proceso histórico teológico, que es el que ahora se lleva en toda la diócesis, que es bautismo, confirmación y Eucaristía, ¿sí? Entonces, en ese momento, el DDCAR, hoy se llama DIDEC, pero en ese momento se llamaba DDCAR. Entonces reunió a todos los encargados, el equipo central, todos los coordinadores de las parroquias, con el obispo, en ese momento el obispo José Guadalupe Martín Rábago, y vieron que solo había dos itinerarios que convencían, y ya varias parroquias tenían la experiencia de haber trabajado ya con esos catecismos, y miraban que pues se adaptaban a las necesidades de la mayoría de las parroquias. Y esos dos itinerarios uno es el de la diócesis de Guadalajara y otro con Jesús, de las hermanas catequistas de Jesús crucificado. Entonces hubo parroquias que optaron por el proceso de la arquidiócesis de Guadalajara y nosotros, por el proceso de paso a paso con Jesús, de las hermanas catequistas de Jesús crucificado. Y en ese momento yo estaba encargada de la catequesis y yo estudié los dos itinerarios y vi que el de la arquidiócesis de Guadalajara tenía demasiado contenido en cada grado, y yo, bueno, opté por el de paso a paso con Jesús porque era como más adecuado para nuestra parroquia. Entonces, aún así, desde ese tiempo, desde el 2010 hasta hoy, se ha ido adaptando poco a poco. Por ejemplo, ahorita vamos a empezar a compartir para que los papás y todos los que nos están mirando vean lo que se ve en cada grado. Muchas veces los papás y hasta los mismos catequistas, cuando comenzamos, decimos: ¿para qué tanto año? Si pues quizá en todos los años se ve lo mismo, y no es cierto. Ahorita van a descubrir que cada año es distinto, y aún así nos falta porque pues la catequesis es algo que debe abarcar al ser humano desde el inicio de su vida, en todo el arco, hasta el día que le toca ir de este mundo a la presencia de Dios. Entonces, iniciación cristiana es ese proceso que acompaña al bautizado
desde su muy temprana edad, debería de ser 4 años, hasta aproximadamente 14 años es cuando permanecen aquí en la catequesis los niños. Ojo, los que por también ayuda y cooperación de los papás, ellos siguen en ese proceso, ¿sí? Bueno, porque cada año nosotros tenemos un aproximado de 300 a 400, tanto confirmaciones como primeras comuniones, y tristemente pues culminan con eso y ya no regresan a los grados de segundo de perseverancia. Y es porque quizá nuestra mente es: la catequesis solo sirve para recibir sacramentos, y no es cierto. La catequesis es para que todo bautizado se encuentre con Dios, tenga un encuentro de comunión profunda con Dios desde muy temprana edad, desde los 4 años. Entonces nosotros, por la necesidad y la falta de catequistas, iniciamos ese proceso hasta los 6 años. ¿Sí? Debería de ser, porque así lo marca el itinerario de las hermanas catequistas, desde los 4 años, que es el libro número 1, 5 años es el libro número 2, y el libro número 3 es el que nosotros llevamos a cabo en kinder, y ahí es donde nosotros iniciamos nuestro proceso, ¿sí? Entonces, pero para esto, ahora sí ya voy a pasar el micrófono a mis compañeras, y la persona que hoy nos va a compartir, porque tiene la experiencia durante este ciclo y otros ciclos, ha dado el grado de kinder, que es a niños que tienen 6 años cumplidos. Entonces la señora Elvia, ella este año estuvo compartiendo el grado de kinder. Entonces ella nos va a transmitir un poco de su experiencia con los chaparritos que tienen 6 años. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, como decía mi compañera, me tocó dar kinder en este ciclo, entonces espero explicarlo muy bien. Es un grado muy bonito, porque los niños son más dóciles. La gratificación de que lo abrazan y lo besan a uno, lo hace sentir a uno muy bien. Entonces me agradó dar kinder. Lástima que no puedo dar todos los años kinder. El objetivo de dar kinder, dice el libro, que es acompañar al niño a ver la intuición natural que tiene de Dios para iniciarlo en la experiencia de fe. Intuición natural quiere decir que ya lo traemos desde que nacemos. Ya traemos ese instinto, esa necesidad de conocer a Dios, y de tener a Dios, conocer nuestra fe. ¿Sí? Entonces este es el objetivo que vamos a tratar durante todo el año, para que el niño tenga una experiencia de fe y sepa que ya contamos con Papá Dios en nuestro corazón. El contenido que vamos a ver durante todo el año sería mi persona, los demás, el mundo y Papá Dios. Y entre esos temas vemos los valores, que es la gratitud, el orden, la admiración, la alabanza y la contemplación. Aquí es para darnos cuenta que mi cuerpo que Dios me dio es maravilloso, está perfecto, con huesos, tendones, nervios, venas, músculo. Entonces Dios no se equivocó cuando me formó. Entonces es un cuerpo perfecto, muy bien hecho. Y ya como me reconozco, cómo fui hecho, cómo estoy hecho, entonces me doy cuenta de que los demás son importantes. No soy una isla, sino necesito de los demás, para que me ayuden a hablar, para que me ayuden a caminar, para que me ayuden a darme de comer. ¿Sí? Entonces necesito de los demás, no soy una isla. Y ya cuando veo lo importante que son los demás para mí, pues obvio, acabo amándolos, queriéndolos, darme para los demás, y los demás acaban amándome a mí. Entonces,
Ya cuando veo los demás, lo importante que es, me doy cuenta del mundo. El mundo que Dios puso a mis pies, la naturaleza, los ríos, las playas, el mar, el cielo, las estrellas. Entonces todo eso Dios no lo pone a nuestros pies. Entonces tampoco se equivoca cuando nos hizo el mundo. Y nos damos cuenta que el mundo también es perfecto. Que nosotros las personas lo echamos a perder es otra cosa, pero Dios lo hizo muy bien hecho el mundo. Y ahí nos damos cuenta de que Papá Dios lo hace todo y lo hace muy bien. Nos organizó los 7 días de la semana con sus 24 horas cada uno, y sin embargo, ¿cuántas de esas horas le damos a Papá Dios? ¿Cuántos minutos al día le damos a Papá Dios? Y sin embargo, Él todo lo puso a nuestros pies. Ya con los valores, pues sabemos que ahorita no todos los fomentamos, no todos los conocemos. Entonces, aquí los reafirmamos, cada orden, la gratitud, el darle de comer a nuestros hijos, a nuestros niños, 3 veces al día. Es gracias a Dios que nos da el pan de cada día, el pan de todos los días, como lo decimos en el Padre Nuestro. Darle gracias, ser agradecidos con lo que Papá Dios nos da. El orden, tener un orden para todo. El enseñar a los niños a acomodar su ropa, a doblar su ropa, a poner los zapatos en su lugar, la ropa sucia. Es enseñarles un orden que a la larga nosotros como papás vamos a ser los mejores beneficiados. Y eso el niño se va a ir educando desde chiquito. Luego nos quejamos porque los adolescentes ya no nos ayudan a recoger la casa, ni mucho menos. Pero fue eso, en que no los enseñamos desde chiquitos. La admiración, admirarnos. A nosotros de adultos ya nada nos sorprende, ya todo pasa desapercibido. Cosa que para el niño a esta edad de 6 años, no, ellos se admiran con cada cosa, con cada novedad. En uno de los temas viene que jugamos con tierra, a hacer pastelitos. Ahorita ya casi no se acostumbra a que el niño juegue con tierra. Y ese día ustedes hubieran visto la carita de esos niños, qué divertidos estaban haciendo pastelitos con lodo. Entonces, es una sonrisa que gratifica. Admirarnos de la naturaleza, admirarnos de una cascada, admirarnos de un árbol frondoso donde tiene nidos de arbolitos, de pajaritos. Entonces, admirarnos de la naturaleza que Dios nos puso a nuestros pies. La alabanza, el bailar, sabemos que es saludable. Entonces, el que tú bailes se nota la alegría. Y si esos cantos son para Dios, decimos que el cantarle a Dios es como rezáramos 2 veces. Entonces, la alabanza a Dios es muy gratificante y a la vez te relaja, te ayuda a tu persona. La contemplación. Si contempláramos a Dios cuando menos un ratito cada día, sería maravilloso. Pero a veces pasamos por el templo y ni siquiera nos saludamos. Y es como cuando pasamos por la casa del abuelito y no llegas a saludarlo. Y sin embargo pasamos por la casa de Dios y ni siquiera nos quitamos la cachucha, el sombrero, ni siquiera nos persinamos. Entonces todo esto se va acabando, entonces hay que fomentarlo. Son cosas muy buenas que no hay que dejarlas pasar. Todo esto que ya conocimos nos inicia a un compromiso de cuidarme de sí mismo, a cuidarme a sí mismo, a valorar mi cuerpo, a no echarlo a perder. Y sobre todo al mundo que Dios nos dio. Y el otro, ese inicia el compromiso del Señor Jesús y de la Virgen María. Si tenemos un papá, por lógico también tenemos una mamá, que es la Virgen María. Ya una vez iniciando todo esto, y sabemos que iniciamos con el pie derecho, conociendo a Papá Dios. Y al final del ciclo, la finalidad es
experiencia del amor de Dios en el entorno al niño. Esa experiencia del amor. El amor que tuve para mi persona, el amor que tuve para los demás, el amor que tuve hacia el mundo. Se refleja que Papá Dios me ama y por lo tanto yo también tengo que dar ese amor a los demás. Hasta aquí termina mi tema, mi instrucción. No sé si me faltó algo, Lucy. No, pues, wow, nos queda muy claro. Si se fijan, los papás a veces se esperan hasta los 7 años para traerlos a la catequesis y fíjense lo que se están perdiendo, ¿sí? No sé si tenga tiempo para dar un tema que me agradó. De los muchos que trae, hay un tema que viene muy bonito. Sí, gracias. Dice que habla para presentarnos la palabra de Dios. El tema nos dice, como son niños chiquitos, nos dice que la palabra de Dios es el libro de Papá Dios. Así se llama el libro, el tema, el libro de Papá Dios. Y para explicarles a los niños tan chiquitos qué es la palabra de Dios, nos dice que, por ejemplo, ¿para qué nos sirve el pan? ¿Para qué nos sirve el pan? Para alimentarnos. Para alimentarnos, para darnos energías, para quitarnos el hambre. El hambre. Entonces, así como el pan nos quita el hambre, así es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da energías, nos alimenta el alma. Y así como el pan nos quita el hambre, el pan de la palabra también nos quita esa hambre de Dios, ese amor que a lo mejor andamos buscando a veces en las personas, cuando en realidad lo que necesitamos es el amor de Dios. Necesitamos el amor de Dios. Entonces, ese es el pan de la palabra, que lo necesitamos todos los días. ¿O no se antoja un pan todos los días? Pues así se nos debe de antojar también la palabra de Dios. Un panecito todos los días, pero que sea un pan de la palabra. ¿Sí? Otra cosa. ¿Para qué nos sirve la medicina? Para curarnos. Para curarnos, para sentirnos bien, para encontrar la salud, ¿verdad? Que nos anda fallando y por eso recurrimos a la medicina. Pues así es la palabra de Dios. También es medicina para el alma, para cuando tenemos dolores del alma, dolores que nos causan la vida, dolores porque se murió un hijo, un esposo, la esposa, porque hay un dolor, un hueco en el alma. Entonces ese dolor nos lo quita la palabra de Dios. ¿Sí? Sí. ¿Para qué nos sirve la linterna? Para ver. ¿Verdad? Para alumbrarnos, para no tropezarnos en la oscuridad, para no golpearnos, para ver hacia dónde vamos a caminar, para seguir el camino. Pues así es también la palabra de Dios, donde nos vamos a alumbrar el camino que debemos de seguir, el camino para no golpearnos, para no perder ese camino. Entonces la palabra de Dios también nos muestra el camino que debemos de seguir. Y así como el camino, también hay otra cosa, la miel. ¿Para qué nos sirve la miel? Para endulzarnos, para medicina cuando traemos la tos, para endulzar algo rico, ¿verdad? Con la miel nos queda un buen sabor de boca, pero si la comemos en exagerado, ¿qué pasa? Nos empalagamos con tanta miel. Entonces pasa lo mismo con la palabra de Dios. Tenemos que comerla a cucharaditas, despacito, para que la meditemos durante todo el día y de esa manera
no nos empalaguemos. Cuando leemos mucho espacio de la Biblia, a veces no supimos ni qué leímos. Y sin embargo, de aprobaditas como la miel, nos habla la Biblia que es dulce, es agradable, es apetitosa y también nos cura. Entonces, es como la miel la Biblia. Te habla con cariño, con dulzura, te habla con mucho amor. Entonces, a veces en el mundo de hoy andamos carentes de amor, de cariño, y pues qué mejor que la palabra de Dios sea la que nos dé ese amor y ese cariño que estamos necesitando. Entonces, como ustedes ven, la Biblia dice el tema de los niños. El libro de Papá Dios es muy perfecto y pensó en todo. Entonces es una carta de amor hacia nosotros, donde tenemos una receta para ser felices, y ser felices en plenitud, dice la palabra de Dios. Entonces, a partir de ese tema, los niños se emocionaron al conocer y decirles que ahí es Dios mismo el que nos está hablando. Y ese día terminaba yo el tema con que le dieran un besito a la palabra de Dios, y yo pensé, fue nada más el momento, hasta ahí va a quedar. Pero para mi sorpresa, ellos siguieron. Llegaban, me saludaban a mí y se iban derechito a besar la Biblia. Entonces yo siento que ellos ahí tuvieron su encuentro con Dios. Supieron dónde ir a buscar a Papá Dios. Y así como esos niños de 6 años saben dónde ir a buscarlo, espero que nosotros de adultos también sepamos ir a buscar a Papá Dios en su palabra. Bueno, muchas gracias. Bueno, para que descubran las bondades, porque así lo quiso titular la señora Elvia, muy buena idea, de las bondades del proceso de iniciación cristiana. Eso aprenden sus hijos a los 6 años, para que le piensen ahora en enero que vamos a inscribir, piénsenle, y todos aquellos que tienen 6 años, niños de 6 años, tráiganlos a la catequesis. Ahora, perdón. Ya no hay tiempo, ¿verdad?, para hacer un cantito, un baile. A ver, un qué sé canto. yo. ¿Cuál canto quiere hacer? El de la hormiguita. Bueno. A mis niños les encantaba ese Ok, baile. vamos a hacer a niños de hacerlo. 6 años. Muy bien. Chicas del coro. Ahí va la hormiga sobre la espiga, corre un granito, corre y se va. Ahí va la hormiga sobre la espiga, corre un granito, corre y se va. Fiu, 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 la la, fiu, 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 la la, fiu, 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 la la, fiu, 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 la la. ¿Qué ojitos tenía la hormiguita? ¡Qué ojotes tenía la hormigota! ¿Qué ojitos tenía la hormiguita? ¡Qué ojotes tenía la hormigota! Fiu, 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 la la, fiu, 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 la la, fiu, 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 la la, fiu, 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 la la. ¿Qué orejitas tenía la hormiguita? ¡Qué orejotas tenía la hormigota! ¿Qué orejitas tenía la hormiguita? ¡Qué orejotas tenía la hormigota! Fiu, 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 la, fiu, 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 la, fiu, 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 la, fiu, 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 la. ¿Qué pancita tenía la hormiguita? ¡Qué panzota tenía la hormigota! ¿Qué pancita tenía la hormiguita? ¡Qué panzota tenía la hormigota! Fiu, 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 la, fiu, 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 la, fiu, 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 la, fiu, 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 la. ¿Qué patitas tenía la hormiguita? ¡Qué patotas tenía la hormigota! ¿Qué patitas tenía la hormiguita? ¡Qué patotas tenía la hormigota! Fiu, 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 la, fiu, 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 la, fiu, 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 la,
Son los cantos de kinder. Ok, ahora vamos a pedirle a Citlali que nos comparta lo que ven los niños en el grado de presacramental. Muchas personas se refieren a este grado como preconfirmación o preeucaristía. No, se llama presacramental, ¿sí? Porque es el ciclo previo a la preparación, cuando ya ellos entran a prepararse para el sacramento de la confirmación, y es un grado muy bonito, ¿sale? Bueno, pues el objetivo de este grado pues es como hacer que así como el niño en el grado de kinder conoció a Papá Dios y conoció que tenía también a su lado a la Virgen María, invita, y ahí de hecho varios temas, entre ellos hay uno que me gusta mucho, que lleva a ese encuentro con Jesús, que es una parte de lo que dice el objetivo, que es llevar al encuentro con Jesús al niño, y de esa manera, a través de que el niño va conociendo toda la vida de Jesús, vaya viendo cómo llegar al reino. Sí, al reino junto a Papá Dios, junto a Jesús y María. Y bueno, ahora sí vamos a hablar del tema que les digo que me gusta, porque en las ocasiones que he dado este grupo, he visto que los niños a partir de ahí tienen un cambio muy significativo, o bueno, al menos a mí así me lo parece, ¿verdad? Que es como que sienten más confianza al contar más sus cosas con Dios, con Jesús, y más porque a partir de ahí hay veces que me piden, maestra, hoy puedo, o catequista, hoy puedo hacerle una carta, y yo, sí, o catequista, hoy hice esto, o así, ¿no? Entonces lo van ellos expresando a partir de ahí todo lo que van haciendo, ¿no? Como platicando con él y así. Y entonces el tema de hecho se llama Habla Dios te escucha. Ajá, habla Dios te escucha, se me borró ahorita. Y hay una historia que de hecho habla sobre una niña que vivía en un orfanato en África, y esa niña, al ver las necesidades que tenían en ese momento en el orfanato, hace una oración, y a través de esa oración Dios tienta el alma de una persona y llega todo lo necesario para ellos. Y también aparte cuenta que esa niña fue conmovida por la historia de dos hermanitos que acababan de perder a su mamá. De hecho, uno de ellos era recién nacido, entonces como que era más una necesidad muy fuerte porque necesitaban encontrar varias cosas para mantener con vida al bebé. Y a través de ahí, pues esa niña se motivó y hizo la oración, que fue escuchada por Dios. Y como les decía, a través de ahí, pues los niños se van acercando poco a poquito a la oración, a expresar sus sentimientos, como les decía, a veces a través de cartas, porque a veces también me lo decían, maestra, voy a escribir una carta, y yo, sí, está bien, y a veces hasta me las daban, maestra, ¿se la puede llevar usted? Sí, y de hecho hay algunas que todavía conservo ahí en una cajita. También a mis niños, como la señora Elvia les hacía un canto, a mis niños también les gustaba mucho uno. Bueno, de hecho eran dos. A ver cuál. Sí, a ver cuál. Pero, bueno, uno se llama El amor de Dios es maravilloso, y hay otro que dice, yo tengo un amigo que me ama. Ajá. Okay. El amor de Dios es la vida. ¿Cuál quieres cantar? O sea, ¿quieres cantarlo? No. Sí, bueno, les comparto, al momento de estarlo cantando, los niños se veían muy, muy felices. También, pues a mí me agradaba mucho, ¿no? O sea, ver que hasta entre ellos mismos, dentro del curso, iban agarrándose confianza. Y en parte creo que era también porque el tema habla sobre
que Jesús tenía amigos y los quería, y pues va incitando a la amistad, tanto con él como con los que lo rodean. Entonces, a mí de verdad este grado se me hace muy, muy especial, porque varios de estos niños es la primera vez que ingresan, otros tantos pues son de los que ya han estado en kinder. Entonces, para mí de verdad es algo muy bonito este grado. Bueno, el libro que se utiliza en ese grado es en presacramental, es este libro número 4, y es el grado al que entran todos los niños teniendo 7 años, pero por ejemplo, si un niño tiene 8, 9 o 10 años y es la primera vez que viene a catequesis, es necesario que primero reciba los encuentros de este catecismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque por primera vez descubre la persona de Jesús hablando históricamente y hablando espiritualmente, ¿sí? Entonces, a veces se nos hace imposible que siendo bautizados, que siendo católicos, un niño o los papás de ese niño no sepan los nombres de el que es el centro de la catequesis, que es Jesucristo. Y, o sea, a veces se hace imposible. O sea, ¿quién es el papá quién es la mamá de Jesús? Es María. ¿A quién eligió Dios como papá adoptivo de Jesús? A San José. Y a veces, pues nacemos dentro de una familia católica de bautizados y no se saben esas preguntas tan básicas. Entonces, el no mandarlos a la catequesis, el no traerlos a la catequesis hace que se pierdan que se ubiquen históricamente, ¿verdad? Que ubiquen históricamente a Jesús como una persona que nació aquí en este mundo en medio de nosotros y que hoy sigue estando, y el ver este grado quiere decir que se quiere encontrar con ellos, ¿sale? Entonces, ya saben, si tiene 7, 8, 9 o 10 años y es la primera vez que viene a la catequesis, tiene la necesidad de ser inscrito en ese grado, ¿sí? Ok, entonces después de ver este libro número 4, pasamos al grado de confirmación, y ese nos lo va a compartir nuestro compañero Pepe. Él da catequesis, en este ciclo le tocó dar catequesis en el sector de la UYEPAC, ¿sí? Este año él no dio confirmación, pero ya tiene otros años él ha dado confirmación, y también pues para que vean los papás y mamás que en la catequesis hay hombres, no solamente hay mujeres. A veces solamente vemos así como que las catequistas mujeres, no, también hay hombres que han sido valientes y han querido servir a su comunidad compartiendo su fe a los chicos. Muchas gracias, Lucy. Bueno, buenas tardes. Pues sí, ya como dijo Lucy, a mí me toca compartirles un poquito de lo que es lo de confirmación. Por ahí se nos habla de un objetivo, ¿verdad? Voy a invitar a mi compañera para que pase con la cartulina. Bueno, el libro que nosotros vemos es el libro número 5, ¿sí? Que es Por Jesús conocemos al Padre y al Espíritu Santo. Sí, como nos hablaba Lucy, en Prece nos presenta a la persona de Jesús, y aquí ya en este libro de confirmación Jesús se hace presente, se da a conocer. Sí, Jesús ya se da a conocer, y hay un objetivo general, que es llevar a un encuentro con Jesús que conduce al amor misericordioso del Padre y recibiendo el Espíritu Santo en la confirmación. Aquí hay algo bien importante: llevar a un encuentro. Eso, como catequistas nosotros debemos ya tener ese encuentro personal, de hablar nuestras experiencias para poder conducir a esos niños a un encuentro con Jesús. Y Él se hace presente y se nos presenta como Él es el camino, la verdad y la vida, ¿sí? También se nos hace presente como buen pastor, ¿sí? Como yo soy la resurrección y la vida. Jesús se hace presente, y a nosotros como catequistas nos toca llevar a esos niños a ese encuentro con Cristo, con Jesucristo, para que nazca esa necesidad o ese amor de seguirlo conociendo, y así se dejen conducir por Él, ¿sí? Para que Él mismo, a través de sus hechos, palabras, nos lleve al encuentro con el amor del Padre, ese amor misericordioso. Jesús es la presencia del Padre,
¿sí? Entonces, con sus hechos, nosotros como catequistas aquí, bien importante, tenemos siempre que tener la palabra de Dios, no debe de faltar, ¿sí? Porque la palabra de Dios es la fuente. Entonces, si Jesús se presenta, ¿yo cómo le voy a hacer para conocerlo? Él se hace presente. Entonces yo como catequista tengo que conducir a esos niños y lo podemos conocer. Por eso les decía, bien importante la palabra de Dios a través de su palabra. Bueno, entonces Jesús nos conduce hacia el Padre. ¿Para qué? Porque el Padre nos está esperando allí para recibir ese abrazo misericordioso. ¿Sí? Debemos mostrar ese camino que conduce a Jesús y a través de su palabra nunca debe de faltar. ¿Sí? En cada catequesis, en cada sesión, nunca debe de faltar. Y así vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. ¿Sí? Es un caminar, es un encuentro, es un cambio de vida, tanto como para uno como catequista, como para llevar al encuentro a esos niños. ¿Sí? Que vayan ese caminar para llegar hacia la presencia del Padre. Decía ahorita, Jesús es la presencia. ¿Sí? Entonces, nos debe de llevar a sentidos amados por Dios. Nos debe de conducir y debemos sentirnos amados por el Padre, recibiendo ese amor en los sacramentos. ¿Sí? Que nos conduzca a ver los sacramentos. En este tema también vemos los sacramentos de iniciación cristiana en este libro. Sí, es triste, como decía Lucy, a veces los papás andamos buscando dónde tarden 1 mes, 2 meses para poder recibir ya un sacramento. Si estamos viendo que hay un proceso en el cual el niño lleva ese encuentro personal con Jesucristo, y 1 año es poco, ¿sí? Para todo el contenido que tiene y que uno quisiera pues transmitirle, ¿verdad? Entonces, a través de ese sacramento, a través de los sacramentos, Dios me abraza en el sacramento de la reconciliación. Puedo experimentar ese abrazo. Jesús ya me condujo a Él. Y así como Jesús y el Padre ya me dio ese abrazo, nos va a conducir al sacramento de la confirmación para poder recibir el Espíritu Santo. Y así poder dejarme guiar por Él, dejar conducirme por el Espíritu Santo y más que nada ser sus discípulos. ¿Sí? Este es el contenido que tiene el libro y el objetivo. Más que nada que por Jesús nos lleva al Padre y al Espíritu Santo, y es más que nada ser sus discípulos. Por ahí me habían hecho otra pregunta. ¿Me la quieres hacer o la...? A ver, tú habla. Ok, sí, me habían hecho la pregunta: ¿crees que son las mismas actitudes de los niños al final del inicio? Al final que al inicio. Yo por ahí les comentaba, desafortunadamente a veces van niños mal, se les ven sus actitudes y creemos que así se está viviendo en casa dificultades, ya sea con los papás, pleitos a lo mejor económicos, a veces hasta de faltar hasta para comer. Llegan muchos niños que les duele su cabecita porque no han comido. Entonces se ve ahí, vemos muchas cosas. Entonces a mí me toca en el lado de la Uyepac. Allí tenemos que luchar, como es un área abierta, es una cancha, son árboles. Tenemos que luchar contra el sonido de llamar la atención del niño, porque pasa el de los elotes, hay fiestas, ya pasó una moto y tenemos que llevar ese encuentro a ese niño ahí, y sí cambian sus actitudes. De un principio, todo lo que está por ahí les llama la atención, pero cuando ya va en un proceso, sí hay cambios. ¿Sí? Aquel niño que tenía, que ya quería llamar la atención, o se enojaba, o nada más estaba de algún lado para otro, quieren llamar la atención. Pero gracias a Dios y al esfuerzo que cada uno de mis compañeros y yo ponemos en cada sesión de catequesis, poder dar lo máximo, se van viendo los resultados, como esos niños que eran diferentes en actitudes, hoy van cambiando, ¿sí? Poco a poco, quizá no todos, pero sí algunos. Y más que nada debemos de conocer a cada uno, porque cada uno tiene su propia experiencia. Algunos lo tienen más que otros, por lo tanto sí hay cambios. También hubo otra pregunta. ¿Hubo una sesión donde percibiste o sentiste un encuentro con Dios de tus alumnos? Y sí lo hay. Yo creo que cada sesión, en cada tema hay un encuentro, pero hubo uno en especial que
en ese tema donde con la muerte de Jesús triunfa la vida. Cómo Jesús entrega su vida por nosotros, cómo ahí tú le haces ver al niño cómo Dios, cómo papá Dios envía a su Hijo por amor a cada uno de nosotros, y a través de su muerte y su resurrección nos da esa vida nueva. ¿Quién entregaría la vida por otra persona? ¿Verdad? Yo creo que ahorita si vemos a alguien que está robando, nadie se mete, ¿verdad? Yo creo que le piensa uno mucho, ¿verdad? Entonces, esa sesión, ese tema, cuando llegamos a la dinámica de hacer oración, a mí me gusta, así como lo decía mi compañera Citlali a través de cartas, yo les puse para revisarles y también darme cuenta el sentimiento de cada uno de los niños. Entonces los puse a hacer su oración a Jesús escrita, que tiene que llevar lo que es la acción de gracias, lo que es la alabanza, lo que es el perdón y lo que es la petición. ¿Sí? Allí en ese campo, en esa cancha, luchando contra todo, con una música tranquila, ¿sí? Con un cirio, se llegó a ese encuentro con Cristo, ese momento, y lo vi, porque al final les dije, a ver, si ya terminaron, pues tráiganme su oración escrita para revisarles que verdaderamente hayan tenido esas 4 cosas que tiene que llevar la oración. Y me di cuenta que cada niño abrió su corazón, y como siendo un pequeños, bueno, ya no tan pequeños, ya en confirmación 7, 8, 9, pero ya tienen conciencia, cómo se sueltan y cómo abren su corazón para pedirle a Dios, para alabarlo, para bendecirlo y también para pedirle perdón. Y cómo piden por sus papitos, por tanta gente, ¿verdad? Hasta por amigos. Y yo me quedé sorprendido, y la verdad hubo uno en especial que sí me hizo llorar, ¿verdad? Y ahí nos dimos cuenta que verdaderamente Dios nos ama tanto, y yo le doy gracias a Dios por haber llegado a este lugar. Voy a cumplir 9 años como catequista, tengo 8 ahorita ya cumplidos como catequista, y le doy gracias a Dios, de catequista, no de edad. Sí, porque me había un poquito mayor, pero no mucho. Sí, tengo 8 años como catequista, estoy por cumplir los 9 el año que entra, primeramente Dios, y es un orgullo, es mucho amor para mí seguir poniéndome la camiseta de catequista. Y hubo por ahí un canto que terminamos nosotros con ese canto, ese momento para cerrar con broche de oro. Me encantó tanto que hoy quisiera compartírselos y que me ayudaran aquí mis compañeras. Mi compañero Francisco, que cómo toca bien la guitarra, ¿verdad? Nomás que no quiere salir, se esconde. Y también voy a invitar a mi compañera Lucy, que son del coro, coro de catequistas, ¿verdad? Pero quiero que todos allá en casita también lo mediten, este canto, y lo canten junto con nosotros, ¿va? Dicen que donde hay más de 2 personas, Dios ahí se hace presente. Y aquí estamos más de 2 personas, y qué mejor alabándolo con el canto. Y este canto fue el que ese día cerramos con broche de oro, porque la verdad, nadie nos ama como Dios. Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así. Cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, yo sé bien lo que has llorado, yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mi a la cruz fue por ti, fue porque te amo.
Bueno, pues por mi parte fue todo. Le regreso el micrófono a Lucy. Ok. Bueno, pues ahora es el último grado que vamos a compartir el día de hoy. Recuerden que de hoy en 8 vamos a estar a la misma hora. Espero que estemos más temprano porque hoy empezamos más tarde. Y el último grado que vamos a compartir en el proceso es el grado de Eucaristía, ¿sí? Y entonces Alicia nos va a compartir su objetivo y la experiencia que ella ha tenido con este grado. Buenas tardes. Bueno, pues una vez más que hemos escuchado este bello canto, pues vamos a conocer un poquito el contenido sobre el sacramento de la Eucaristía, qué es lo que maneja este grado, a dónde quiere llevar a los niños. Entonces, por lo tanto, pues ya atinadamente ahorita mis compañeros dieron un panorama muy general de cada uno de este proceso, en el cual este proceso de iniciación cristiana viene a culminar con el del sagrado sacramento de la Eucaristía. Bueno, al igual que también los grados con su objetivo y todo, yo me voy a atrever a leerlo porque es importante que rescatemos cada uno de las funciones que este objetivo nos da. Entonces no hay que perder de vista que este objetivo me va a ayudar a mi catequista a encaminar a mi niño, al interlocutor como nosotros lo nombramos, a ese encuentro con Jesús. Entonces dice el objetivo: conocer cómo Jesús cumple su misión y nos enseña a vivir la ley del amor, invitándonos a amar como Él y a recibirlo en la Eucaristía. En este sacramento nosotros llevamos el libro número 7, en el cual contamos con el libro del catequista, y también los niños llevan su libro, que es el libro de actividades, en el cual para nosotros es una herramienta muy importante, porque aquí nos damos cuenta de que realmente lo que el niño viene a aprender en esa sesión el día sábado, pues aquí él lo va a plasmar. Si yo catequista me doy cuenta de que a mi niño pues no le quedó muy claro a lo mejor un concepto, de que no le quedó muy claro el mensaje, pues es ahí donde yo voy a hacer ese apoyo y esa guía para poder ayudarlo. Pero ¿qué creen, papás? Que no solamente la función va a ser mía, sino también a ustedes los invita a que estas actividades las complementen en casa. Quienes ya han cursado este grado, ya se darán cuenta de que hay un apartado en donde dice actividad en casa. No dice la actividad la tiene que hacer el niño, dice actividad en casa. Entonces ahí invitamos a los padres de familia para que le ayuden a este pequeño a realizar su tarea, pues allá la tienen que realizar junto con el niño, para que realmente en este proceso no solamente su hijo aprende, sino también ustedes como padres de familia. En este libro hay 42 temas. Durante todo ese proceso en el que duramos con ellos, se hablan de 42 temas que son muy, pero muy importantes. ¿Por qué? Porque aquí, hagan de cuenta que estos temas hablan de lo básico a lo complejo. Ya el niño ya conoce el amor de Dios que se le dio a conocer en kinder, ya conoció la persona de Jesús, que él ya conoció en presacramental, en confirmación ya tuvo ese encuentro con el Espíritu Santo. Entonces aquí él ya va a venir a reafirmar todos esos conocimientos para poder recibir a Jesús en la Eucaristía. Estos 42 temas vienen clasificados en 4 unidades, las cuales también estas unidades, pues como cada tema marca su objetivo, también esta unidad rescata lo que se ve. En la primera unidad, como ya conocen toda la persona de Jesús, pues aquí se le da un pequeño recordatorio, ¿sí? Aquí pues nos habla, hay un tema que habla sobre los regalos que Dios nos da a través de la iglesia, a través de su Hijo Jesús y a través de la naturaleza. Hay otro tema también muy padre, que es de los antepasados de Jesús.
¿sí? Este tema habla de todos esos personajes hasta dar con la persona de nuestro Señor. Enseguida viene también a hablarnos un poquito de María, un poquito de San José. Entonces así vamos adentrando al niño para empezar a motivarlo y empezar a enamorarlo de Jesús. Enseguida viene la segunda unidad. En esta segunda unidad dice que nos habla sobre la presencia de Jesús en el mundo. Como ya conocimos sus antepasados, ya Dios Padre se dio a conocer a través de la naturaleza, a través de su Hijo, pues ahora Jesús viene a hacerse presente. ¿Y dónde se hace presente Jesús? A través de los sacramentos. Aquí se habla específicamente de un sacramento, que es el sacramento del bautismo, y cómo Jesús nos da ese gran ejemplo, y pues en el cual pues nosotros también podemos recibirlo. En la tercera unidad pues nos habla, y también está muy bonito, porque dice que es donde Jesús nos perdona y nos invita a amar como Él. Aquí ya el niño va a conocer más a fondo el sacramento de la reconciliación. El niño, cuando va a recibir el sacramento de confirmación, él se tiene que acercar al sacramento de la reconciliación. ¿Por qué? Porque tiene que estar en gracia. Pero recuerda que tu niño aún no puede recibir a Jesús en Eucaristía. Solamente está en gracia para poder ser confirmado. Pero ya aquí para recibir a Jesús pan de vida, pues ahí de nuevo él tiene que acercarse a ese sacramento, y es donde ya se habla un poquito más a fondo en qué consiste, cuáles son los pasos, cómo me debo de preparar. Enseguida también nos habla sobre las obras de misericordia, ¿sí? De que también nosotros tenemos que motivar a nuestro interlocutor o a nuestro pequeño a que él todo lo que aprenda también lo tiene que llevar a la práctica. Si yo le hablo de que Dios lo ama, de que Dios lo quiere, de que Dios lo ayuda, entonces por lo tanto él también lo tiene que reflejar en casa, en su familia, con sus amigos, en la escuela, en donde el niño se desenvuelva, él tiene que reflejar todo lo que ha estado aprendiendo. Y también hay otro tema muy padre, que en este sacramento de la reconciliación, como les decía, hay un rito en el cual a lo mejor muchas veces por el tiempo algunos catequistas no lo llevamos tal cual, pero si lo empleáramos como pues tiene que ser, realmente los niños entenderían y sobre todo valorarían el significado de este sacramento. No cualquier persona tiene la capacidad de perdonar. Nosotros tenemos un Dios amoroso, un Dios que nos ama, y Él nos da todos los medios para poder acercarnos a Él. Y por último, la última unidad, que ya va más enfocado al sacramento, pues dice que nos encontramos con Jesús en la Eucaristía. Aquí es donde ya pues se le da a conocer a los niños los objetos litúrgicos, donde también el credo, también aquí el credo, ya ven que el credo es una oración muy larga, pues aquí en este tema se va viendo por partes para que el niño también lo comprenda, no solo lo memorice, sino vaya entendiendo el significado de esta oración, que es la oración que nos identifica a nosotros como cristianos. Y finalmente pues viene ya esos temas, el tema central es ya sobre el sacramento de la Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía? ¿Cómo debo de prepararme para recibirla? ¿Y qué es lo que debo de reflejar una vez que ya lo recibí? Entonces, pues, eso es lo que contiene nuestro sacramento de la Eucaristía, que les vuelvo a repetir, es donde culmina el proceso de iniciación cristiana. Pero no quiere decir que ya con esto el niño no va a regresar a la catequesis. ¿Qué creen, papás? Que es donde el niño apenas comienza sobre este conocimiento más profundo con Jesús. Por eso la siguiente semana que vengan los otros compañeros catequistas, pues les van a seguir hablando de esos siguientes niveles en los cuales el niño tiene que regresar para seguir afianzando lo que él ha recibido. Entonces, pues ojalá que les haya gustado el contenido que nosotros preparamos, que lo preparamos con mucho amor. Claro que tenemos fallas porque pues somos seres humanos, no somos personas perfectas, pero lo hicimos con todo nuestro amor, y más que nada que ustedes conocieran y supieran que sus niños no solamente vienen
aquí por venir, sino que hay un objetivo muy específico por el cual sus hijos se están preparando. Entonces, por mi parte es todo y pues muchas gracias. Entonces, así como lo dijo Ali, muchas de las veces al llegar a este punto, la primera comunión tristemente, y lo digo tristemente y ojalá que les resuene en la conciencia y en los oídos a todos los papás, la fiesta de primera comunión a veces ustedes papás la convierten en la última comunión. Entonces no, es el inicio de una vivencia más cercana con Jesús, es el inicio de una misión como cristianos, ¿sí? Entonces eso lo vamos a ver de hoy en 8, ¿sale? Entonces nos ponemos de pie para dar gracias por el día de hoy. Depositamos en las manos de Dios todas las cosas que el día de hoy hemos realizado. Depositamos en las manos de Dios a los niños que se están preparando, a los adolescentes que también se preparan, a todos los catequistas y sobre todo a los padres de familia, porque son los principales responsables de la formación cristiana de sus hijos. Señor Jesús, depositamos en tus manos todo esto porque sabemos que a la iglesia tú la mueves, en la iglesia tú estás y te haces presente. Tú eres el centro de la iglesia, tú eres el centro de la catequesis. Con María todo, sin ella nada. San Felipe de Jesús, ruega por nosotros. San Pío X, patrono de la catequesis, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Buenas tardes.